básico que podemos ver. Y a partir de 15 días ya entremos con la programación en Python. Python es muy similar a C, no sé si lo has utilizado. No. Bueno, C es otro lenguaje de programación, es un poco más sencillo en lo que estamos viendo. Digamos que esta parte de lo que vemos en el PIC es un lenguaje que se llama ensamblador. El lenguaje ensamblador es un lenguaje único para esos dispositivos. La compañía que los hace, el Microchip, creó ese lenguaje para poder programarlos directamente. Ahora, existe otro lenguaje que es C, que también nos puede ayudar a la programación de estos dispositivos. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar lenguaje C y ensamblador? Es que en ensamblador tú creas tus propias librerías. Como vimos en la primera clase, hicimos un retardo de 1 segundo en base a cálculos de lo que se tardaba leer una escritura o leer una línea de texto, de programa, perdón, en el PIC. En base a ese cálculo, junto con el valor del cristal que se utiliza en los PIC, se hace la matemática para saber cuánto tiempo se tarda, cuántas líneas de texto necesito para que me dé 1 segundo de retardo. A diferencia del lenguaje en C, donde simplemente colocamos la librería, le decimos que haga un delay de 1 segundo y ya lo hizo. Entonces, la diferencia radica más en que tú creas tus propios componentes o tus propias librerías para el PIC. No estás dependiendo tal vez de otro lenguaje que te pueda decir. Muy bien. Entonces, el lenguaje ensamblador simplemente, este lenguaje ensamblador que estamos viendo va a ser útil nada más para estos PIC. Todas las familias de los microchips solamente va a servir para eso. Fuera de estos dispositivos no te va a funcionar. Por ejemplo, otro microcontrolador muy conocido es los ATmega de Arduino, en los cuales pues ellos tienen su propio lenguaje. Y si tú quieres utilizar este tipo de lenguaje ensamblador, pues no te va a servir. Entonces, esto es demasiado especializado para una sola cosa. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Nos quedamos con el giro del motor. Lo que vamos a ver ahorita va a ser cómo restar y sumar un bit a un puerto en especial. Vamos a utilizar dos puertos, bueno, los dos puertos A y B. En el puerto A vamos a utilizar dos pines para poder hacer sumas y restas. Y todo ese resultado se va a mostrar en lo que sería el puerto B. Hasta ese punto, dudas con lo... Bueno, ahora que veamos el código, me vas diciendo si tienes dudas con respecto a esas cosas, a lo que estamos viendo. Ya para que si tienes dudas con respecto al examen, ya me vayas comentando cuáles son. Okay. Ese es el programa que vas utilizando, el MPLAB. Recuerda que la primera acción que debemos hacer es configurar el dispositivo. Luego seleccionamos qué dispositivo vamos a utilizar. Recuerda que aquí aparece la lista de todos los dispositivos. En ese caso tengo precargado un PIC que es el 16F877A. Esta diferencia del que hemos estado utilizando, que es el 16F84A, tiene un poco más de características. Este PIC tiene 40 pines. Tiene 5 puertos, 3 puertos con 8 bits y un puerto con 5 y un puerto con 4. Y como observamos, tiene más posibilidades, o no tiene más, pues sí, tiene un poquito más de herramientas habilitadas en el simulador. Si escogemos el que estamos utilizando de por sí, entonces F84A, aquí está, vemos que pues sí baja un poco las capacidades de este PIC. Entonces aquí seleccionamos este PIC, el 16F84A. Después pasamos a la configuración de bits. Ahora, hay algo que no les he comentado todavía. Si nos damos cuenta, aquí hay un número en código, bueno, número hexadecimal. Yo al momento que voy cambiando esta configuración, por ejemplo aquí voy a ponerte XT, que significa que vamos a utilizar un cristal como oscilador. Observo que el código cambió de que tener 3FF
Ahora tiene 3FFD. ¿Qué quiere decir este código? Este va a ser un código que hay que escribir en el programa cuando se vaya a grabar. Se pone config, bueno, guión bajo, doble guión bajo, config y este código. Al poner este código, nosotros le decimos qué configuración va a tener. Por ejemplo, aquí tenemos el watchdog. Si yo lo modifico acá, en vez de que esté habilitado, lo deshabilito. Ya cambié el código, ahora tengo un 9. Incluso aquí puedo decirle que proteja el código de mi PIC, porque fácilmente alguien puede llegar, lo pone en un grabador y puede extraer tu código. Si tú quieres mantener en secreto ese código, pues simplemente aquí habilitas la opción. Como ves, aquí ya cambié el código. Entonces, dependiendo del código que tú pongas, va a ser la configuración que va a tener el PIC. Lo cerramos. Teniendo estas configuraciones ya hechas, creamos el código como tal. Aquí la primera línea de instrucción siempre va a ser gato include. Y entre más menos, el número del PIC, que es P16F84, mayúsculas, P16F84A, punto inc. Con eso incluimos todas las posibles, bueno, las características que tiene ese PIC. Después vamos en list para todas las posibles librerías que tenga ese PIC. Ahora, hay algo que tomar en cuenta. Este código está hecho para este PIC, ¿no? El 16F84A. Si tú quisieras transportar el código que vas a hacer a otro PIC, necesitas ver la compatibilidad tanto en los puertos como en los bancos de memoria. Tienes que ver si son compatibles para poder pasar este código a otro PIC. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú tienes un PIC en el cual tiene entradas analógicas y digitales y tu código utiliza esas entradas y quieres utilizar otro PIC, por ejemplo, pues no te va a servir porque este PIC no tiene esas entradas analógicas digitales. Ese PIC es un poco más sencillo. Por lo tanto, tienes que buscar un PIC que se amolde a lo que tiene. Muy bien. De aquí pasamos a lo que es enviar un 1 al banco perdón, ir al banco de memoria 1 para poder modificar o declarar las entradas y salidas. ¿Cómo hacemos eso? Enviamos un 1 a la variable status. Status, como vimos en las primeras clases, ya es un valor asignado, una palabra asignada en el banco de memoria. Ya es un bit hecho, nada más vamos a enviarle un 1 al RP0, que está en la posición 5. Al hacer esto, yo voy al banco de memoria 1 para configurar entradas y salidas. Entonces, en este momento estamos en el banco de memoria 1. Aquí le digo que voy a mover este código de bits. Le voy a decir que mueva el número en binario 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, voy a enviar puros unos al huerto A. ¿Para qué hago esto? Para que todo el puerto A esté habilitado como entrada. ¿De qué depender esto? Recuerda que cuando nosotros ponemos un 1 en un pin de cualquier bit, va a tomarse como una entrada. En este caso estoy mandando que todos los pines sean entradas. ¿Cómo sé que son todos los pines? Recordemos que el puerto A de este PIC en especial solamente tiene 5 pines. Y aquí están. El pin número 0 va a ser este, el pin 1 este, 2, 3 y 4. Hay que recordar que en esa numeración de los pines siempre empieza por el número 0, en adelante no empieza con 1. Ahora, este es un número binario. ¿Cómo identifica la posición el puerto automáticamente?
Simplemente yo puedo enviar ese número en binario y lo va a detectar. Si yo quisiera poner un número en decimal, tengo que convertir este número en decimal, saber cuál es, y colocarlo. Y va a hacer la misma función, no va a cambiar. Pero es un poco más visible cuáles son los puertos que voy a habilitar, colocando los números en binario. Y para colocar el puerto B como salidas, mando esta instrucción, el CLRF. Luego con este, pues simplemente borro toda la memoria, bueno, borro todo lo que tenga en el puerto B. ¿Qué provocó esto? Que el puerto B sea 0. Por lo tanto, va a ser la salida. Ya teniendo configurado mis puertos, regreso al banco de memoria 0. ¿Cómo hago esto? Enviando un 0 a la palabra status en la posición número 5, que es el RP0. Y de aquí, para que yo inicie mi programa con el puerto B sin ningún LED prendido, pues yo le digo que inicie con todo el puerto, bueno, borro todo lo que tenga en el puerto B. Hasta este punto de configuración de bit de puertos, ¿alguna duda? Pues eso ahorita es casi lo que vamos viendo, ¿no? Sí, es lo que hemos visto hasta este punto, no hemos cambiado nada. Simplemente tal vez esta parte de iniciar el puerto B. Todo esto Sí. ya no debe haber ningún problema. Ahora, para este código que van a hacer sumar y restar, aquí voy a comenzar el programa realmente. Y coloco principal. Esa es una etiqueta que tú puedes poner, el nombre que tú quieras. Yo pongo principal, pero puede ser cualquier nombre. Solamente tienes que tener en cuenta el nombre que No tú vas a poner. importa. Sí, aquí no importa. No Entonces, importa. principal puede ser Ok. otro nombre. Nada más debes de Nada recordar. más como para guiarte, ¿no? Bueno, el apartado Sí, y al momento que tú quieras llamar o ir a ese lugar o esa etiqueta, debes de poner ese nombre. principal. Sí, o el que tú ya has puesto. Sí. Muy bien. Vamos a iniciar con una instrucción que ya vimos la clase anterior, o no sé si todavía la hemos visto. BTFSS. ¿Y te acuerdas qué hacía esa instrucción? ¿Sabes qué quiero decir con esa instrucción? No. ¿Cómo, perdón? ¿Sí te acuerdas qué quiere decir esa instrucción o qué quiero hacer con esto? El BTFSS. Mm, No, Inge. No, no hay ningún problema. Esta instrucción lo que te va a decir es, va a preguntar si en el pin 0 del puerto A tenemos un 1 o un 0. Si es un 1, perdón, vamos a empezar con 0. Sí. Si es un 0, va a ejecutar la siguiente instrucción que esté abajo. Es decir, entonces, si yo tengo un 0 en el puerto, bueno, al pin 0 del puerto A, va a Te ejecutar va a arreglar. esa instrucción. Pero si tengo un 1, va a ejecutar esa instrucción. ¿Qué es lo que va a hacer? Si tengo 0, ejecuta esto. Si tengo un 1, brinca esa instrucción y ejecuta esto. Es decir, no le hace caso a esta y ejecuta esto, en caso que tenga 1. Hace un salto. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer esa instrucción. Eso es más como para una condición. Si tenemos un 0 o es un 1. Si es un 0, ejecutas esta. Si es un 1, ejecutas esta. Ahora, yo estoy diciendo que esto vaya a otra dirección. Otra vamos a ver qué es eso.
Pero aquí yo le digo que llame a una instrucción que se llama sumar. Es decir, si este botón es 1, va a ejecutar esa instrucción. Hace un llamado. Ahora, no hay que, bueno, hay que ver la diferencia que hay entre goTo y call. GoTo hace un salto a donde está la etiqueta next, pero call hace un llamado a la subrutina que yo llamé sumar. Después de que esa subrutina se realice, va a regresar a donde fue llamado, es decir, va a regresar a esa posición. A diferencia de GoToNext, brinca donde está la etiqueta y ahí sigue explotándose el programa. Ahora bien, ¿qué digo con esto? Llamo sumar. Cuando haga eso de sumar, va a hacer la operación de sumar. Pero yo quiero colocar algo que vamos a llamar antirrebote. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tú aprietas el botón de sumar y tú quieres que nada más sume una sola vez por cada vez que tú aprietas el botón. Si tú quisieras, por ejemplo, que no se repitiera tantas veces, es decir, yo aprieto el botón y como es muy rápida la lectura de los datos, puede estar sumando una y una y una y una y una y una. Entonces, lo que no queremos es esa parte de que esté sumando siempre. Entonces, coloco el antirrebote para que solamente sume por una vez que yo aprieto el botón. Por ejemplo, ahora voy a utilizar esta instrucción. BTFSC en el mismo puerto A. Ahora, ¿qué pregunto aquí? Aquí pregunté por un 0, por un 1. Pero aquí voy a preguntar por un 0. En el caso de que puerto A0 sea un 1, se va a ir a la etiqueta que diga suma. Pero si es un 0, se va a ir a la etiqueta que tenga el nombre principal. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a seguir el caminito. Supongamos que yo aprieto el botón y me detecta un 1 en el pin 0 del puerto A. Por lo tanto, va a ejecutar esa instrucción que va a llamar a sumar. Ejecuta la instrucción y después sigue con la línea de instrucción que sería ver la parte de suma. Como no más una etiqueta, sigue la siguiente línea. Y ahora pregunta si el pin 0 del puerto A es 0 o es 1. Si es 1, va a ejecutar esa instrucción que dice go to suma. ¿Qué va a provocar? Que vamos a ir a donde dice suma. Y donde dice suma, aquí. Y va a volver a preguntar. Como sigue siendo 1, va a volver a la suma, va a preguntar y vamos a ir a suma otra vez. Quedándonos en este bucle hasta que vuelva a preguntar, yo haya soltado el botón, y ahora como ya no es un 1, es un 0, va a ejecutar esa instrucción de la principal, que va a provocar que regresemos aquí y vuelva a preguntar por el puerto A. ¿Sí? ¿Se entiende esta nueva instrucción, el BTFSC? Profe, ¿se escucha? Sí. Tiene que perdón, se está cortando un poquito, mi internet está medio mal. Ok. ¿Y conmigo sí se escucha bien o se perdió un poco? ¿Sí me escuchó? ¿Pero si lo escuchas? 2 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
¿Cómo dijo que? Que sí quedó, bueno, ¿tienes dudas sobre esta nueva Está instrucción? trabajando. ¿Qué hace? ¿El BTFSC? Ah, el SC, ese de acá. Ok. El de arriba era BTFSS. Y Ajá. este es Sí, ese. BTFSC. Ok. La diferencia entre los dos es, en esta yo pregunto por un 1. Sí. Si es un 1, va a brincar la siguiente instrucción. Si es un 0, ejecuta esto. Sí, en el de Esta abajo. va a preguntar por un 0. Si es un 0, detecta, va a ejecutar esa instrucción. Pero si es un 1, O sea, al revés. sí, es lo contrario. Aquí lo utilizamos como antirrebote para que si yo tengo apretado el botón de sumar, pues va a estar sumando una y otra vez. Con esto yo hago que nada más, por cada vez que apriete el botón, haga una suma. ¿Sí? Sí. Bueno, eso sacamos aquí en principal. Ya tenemos el antirrebote de la suma. Ajá. Ahora vamos a hacer la etiqueta de next. En next vamos a hacer lo mismo. Vamos a preguntar, pero ahora por el pin 1 del puerto A. Igual me puede preguntar si es un 1 o es un 0. Si es un 0, se va a ir a principal. Pero si es un 1, va a ejecutar o va a llamar a la instrucción resta. Ahora, si checamos otra vez el caminito, por ejemplo, si yo tengo aquí un 0, se va a ir a next. Aquí está next, pregunta ahora por esta. Si aquí tengo un 0, pues se va a ir a principal. Pues va a dar ciclando, nada más preguntando por esos dos puertos. Y no va a hacer nada. Hasta que o el pin U0 o el pin 1 del puerto A sea 1. Y al igual que hicimos con la parte de suma, vamos a hacer el Va a antirrebote ser la pero misma. de la resta. Sí. Si quieres, incluso lo podemos copiar. Aquí en vez de que sea el pin 0, es el pin 1, en vez de suma, que diga resta, Pues está. y ya está. ¿Qué faltaría por hacer? Las instrucciones de sumar y restar. Para sumar, voy a hacer eso. Voy a mover un bit, un dato, a la variable W. En este caso va a ser el número 1. Y recordamos la variable W, la variable de trabajo, que es como si fuera un comodín. Yo puedo enviar y sacar datos de esa variable como yo quiera. Y ponerlos donde yo quiera. En un puerto, en otra variable, donde sea. Pero es una variable que me va a ayudar para poder mover los datos. Ahora, ¿cómo voy a hacer la suma? Con esa instrucción, add WF. Esto yo le digo a qué dirección quiero enviarlo. En este caso, al puerto B. Y coloco 1. Ahora, este 1 que tengo aquí puede ser un 1 o puede ser un 0. ¿Cuál es la diferencia? Si es un 0, le voy a decir que agregue o sume un valor al puerto B y que ese resultado lo guarde en el registro W.
pero si agrego 1, le estoy diciendo que ese resultado se guarde en sí mismo. Es decir, se va a quedar en el puerto B y no va a ir al otro lado. Terminando esto, aquí le pongo retornar y regresa a donde fue llamado. Es decir, a esa instrucción. En la parte de la resta, le pongo restar. Digo que va a ser en W. Igual le digo que reste ese dato. Y la instrucción es sub W. Y al igual que en el puerto B, bueno, en la parte de sumar, digo que sea en el puerto B y que se guarde en sí mismo. Y que regresa a donde fue llamado. Y finalmente, end para acabar. Y ese sería el código para sumar o restar un bit en el puerto B. Y ahorita se pasa el programa, ¿no? Sí. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Cómo, perdón? ¿Dudas o preguntas con respecto a esto? Pues hasta ahorita no. Ya después en el examen a lo mejor sí. Ok. Recuerda que para que podamos hacer la compilación, Sí, aquí en File, ¿verdad? guardar. No aquí en temas servidor sabatino. Recuerda que se llame programas. Pero se puede ponerlo de títulos, ¿no? Sí. Y poner esto que quede con ustedes. Y que, por ejemplo, ¿Sí? perdón, no sé cuándo se podría hacer, no sé si la siguiente semana, una clase como para poder resolver el examen que mandó, o no Sí, se puede. sí, si quieres la próxima semana. ¿Sí? Ah, Sí, ok, perfecto. sin Gracias. ningún problema. Ok, entonces aquí el nombre de que yo le puse que es Red. Y recuerda que tienes que ponerle el punto ASM. Le damos guardar. Como vemos, cambiaron los colores de las instrucciones de este programa. Algo que hay que notar es que los valores en binario los tienen en azul y los valores en número decimal en D. Para poder compilar, recuerda que es con Alt F10. Tenemos un error. Ah, sí, no. Aquí está. BP. También es al revés. Es B, C, F. Es ese. ¿Y cómo estaba? ¿Vale? ¿Cómo estaba? BTFSS. No me equivoqué, en vez de BTF le puse BFT. Ah, ok, al revés. Sí. De todas maneras, cuando vamos a hacer esto, vuelvo a usarlo como a una forma errónea. Pongamos así. Estaba, ¿no? Sí, Sí, tiene que estar en azul. sí. Ahora, ¿cómo te das cuenta también esa parte de ese error? Aquí, ¿quién marca error? Aquí dice error 122. Aquí dice que ilegal, obfuscate, port A. Si tú quieres ir directamente al error, le das doble clic donde dice aquí error o aquí en port A. Sí, Le das doble clic y y te manda. automáticamente te va a ir el error. Ahora, aquí tienes que conocer más o menos el programa o las instrucciones para saber cuál es el error. Porque muchas veces, tal vez, aquí no es el error. Puede estar aquí, en Abajo, la instrucción en la línea anterior. de abajo. Entonces, aquí pues eso bueno, se ve muy evidente que pues está mal, ¿no? Debe ser en azul. Sí, por azul, sí. Pero a veces puede suceder que se marque aquí un error, pero el error no está aquí.
puede ser una instrucción anterior. Aquí otra vez compilamos. Y aquí está. Ya está cargado el programa. Bueno, ya lo compiló. Otra cosa. Que compile no quiere decir que tu programa va a hacer lo que tú quieres. Compilar aquí significa que el programa no tiene errores en sintaxis. O sea, lo que hiciste no va a funcionar de alguna manera. Que funcione como tú lo deseas, eso es otra cosa. Tampoco nos vayamos con la finta con eso. Aquí voy a abrir otro programa para la simulación, que es el Proteus. Espero que cargue. Ya se ve el Proteus, bueno, el simulador. Sí. Recuerda que para buscar los dispositivos que vamos a utilizar, estamos aquí en PEM, das clic, y aquí buscamos el nombre del dispositivo. Aquí puedo buscarlo directamente como PIC 16F84A. Y aquí está. Aquí vemos una pequeña diagrama de cómo está ese PIC. Le damos doble clic y ya lo tenemos cargado. Para este ejercicio vamos a utilizar LEDs. Aquí le pongo un LED. Vamos a hacer un LED de color azul. Hay que utilizar los que dicen aquí de active o activo. Voy a utilizar este que dice que nada más es azul, porque aquí dice que hay otro modelo que es azul y amarillo, nada más es de azul. Y para simular los unos y ceros, vamos a utilizar lo que sería eso de logic state o estado lógico. Esto me simulará. Se va a dificultar. Siento que eso se va a dificultar. Es un rollo que siento que eso se va a dificultar. ¿Esto? Sí. Buscar. Digamos, acuérdate los nombres y los encuentras. Incluso nada más por buscar logic, por ejemplo, te Sí, vas a aparece todo, ¿no? sí. Pero más o menos si te acuerdas qué es state, puedes incluso checar uno por uno para encontrarlos. Aquí nada más es logic estado. Que se me recuerda la figurita y que diga esto de active. Ahora, hay varios textos en que te dicen cómo hacer unos y ceros utilizando los botones o los deep switch. No vamos a ver mucho de esto porque físicamente no vamos a poder construir esto. Si fuera físico, pues sí te mostraría cómo se queda. De hecho, si no, vamos a ver una clase de cómo crear ceros y unos con un deep. Pero bueno, para poder cargar el programa, bueno, seleccionamos el PIC, lo colocamos, si quiere lo podemos hacer un poquito más grande para que se observe. Entonces aquí vemos las características que tiene ese PIC. Vemos que tiene un puerto A que tiene 5 pines y el puerto B que tiene 8 pines. Esa parte de acá es la del oscilador. Aquí debe ir un cristal. Para ese momento no hemos puesto el cristal ahí, pero físicamente sí debe de estar. Más aparte de las limitaciones de positivas y negativas que debe tener. Aquí no te dice cuáles son, pero sí debe de tener esos pines. Incluso acá te dice qué representa cada pin. Por ejemplo, aquí dice que el pin 0 del puerto A es el pin 17 físicamente del PIC. El pin 1 te dice que es el pin 2 del puerto A. Entonces vemos que no están juntos, están un poco separados. Ok, entonces para el ejercicio de sumas y restas, aquí voy a colocar 8 LEDs.
Entonces voy a conectar al puerto, a todos los pines del puerto. Y conectados. Y como eso va a tierra, puedo unir todos. Y colocar tierra. ¿Cómo coloco la tierra? Me voy aquí a mi menú, de la izquierda, selecciono aquí el modo terminal y aquí dice Ground. Coloco, conecto. Ya tengo conectada mis LEDs con la tierra. ¿Qué me falta por poner? Los estados lógicos. ¿Cómo regreso a que me aparecen esos estados? Aquí, en modo componente. Y aquí están la lista de los componentes que yo ya arrastré. Aquí los coloco. Y simplemente conecto a los puertos que yo elegí, que era el pin 0 y el pin 1 del puerto A. Ahora hay que tener cuidado que no se junten los pines. Aquí se ven encimados, pero no están conectados. Y lo puedo mover y te das cuenta que no se conectaron en ninguno. Sí, igual se puede ver el punto verde. Si hubiera punto como acá, aquí se vería si son conectados o no, como es. Sí. Para cargar el programa, damos doble clic, el PIC. Aquí podemos configurarlo de cristal. Ahorita vamos a ver esto. Yo aquí lo dejo con 1 MHz, no hay ningún problema. Aquí le damos a la carpeta y buscamos la ubicación de nuestro programa. Voy a menú de guarda con ustedes. Bueno, son tech libres. Es 9 de junio de 2021. Aquí en Convert rápidos. Patino, programas, aquí está. Recuerda que el archivo que vamos a cargar es el archivo .exe. Vamos a abrir. Ahí está. Cargado. Le damos OK. Y ya cargamos nuestro programa. Ahora pasamos a la simulación. Para cargar simulación, aquí abajo. Damos play. Esperamos a que cargue. Y ahí está. Está arrancando. ¿Por qué empieza todo apagado? Porque recuerda que en nuestro código habíamos colocado que todo el puerto B va a empezar en ceros. Sí. Si yo aprieto el botón de suma, voy sumándole un 1 al bit del puerto. Como ves, el antirrebote me provoca que no se siga sumando más datos. ¿Por qué? Porque está esperando a que se vuelva a hacer 0 para volver a hacer el inicio del conteo. Vuelvo a apretar Entonces, el botón. si no dura el antirrebote, ¿se prenderían todos? No, bueno, sí se prenderían todos. Lo que estaría haciendo sería una secuencia de números. Sería sumando, 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 sumando. Sí. Sería muy rápido que tal vez nuestro ojo humano no podría verlo. Pero lo que está haciendo es sumar, 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 sumar. El antirrebote nos ayuda a que yo digo que a cada clic que yo le vaya dando, va a ser la suma. Entonces aquí tenemos el número 1 en binario. Si aprieto otra vez, me va a dar el número 2 en binario, que sería el 1, 0. Si vuelvo a apretar, me daría el 3. Y si recordamos es 1, 1. Sí. Ahí está el 3. Ahora, aquí el número 4, ¿cuál será? Pues será 1, 0, 0. Y ya se va sumando. Ahora, ¿qué es lo que vamos viendo? ¿Qué nos está dando los resultados en número binario? Si yo quisiera obtener esto tal vez para un decodificador o para otra cosa, pues colocaría con un decodificador con ese número de pines. Y así puedo seguir sumando y sumando infinitamente. Ahora, para el resto.
Y tengo este número, ¿no? Que es el 15. No, no es el 15, el 15 sería 3, 7, ajá, ese es el 15. El 15, si yo quiero restarlo, un 1 sería quitar este bit de aquí. Ahí está. Resto. Voy bajando la secuencia de números. Es el 7, el 6, 5, 4, 3, el 2, el 1 y el 0. Pero ¿qué crees que suceda si yo vuelvo a apretar el resto en 0? No pasaría nada, ¿no? Si pasa algo, Sí. Ah, se al reinicia la principio. secuencia. Ah, sí, ok. Si el PIC está protegido para que Ah, no tenga ese tipo de está, errores, sí. o sea, va a seguir siendo la suma y resta a pesar de esto. Igual, si yo tengo esto y le pongo le sumo un 1, Es el 1. va a Bueno, al empezar todo en principio. 0. Sí. O sea, el PIC tiene, digamos, esta protección para no tener errores, porque sí, ¿qué pasaría si yo sigo restando? Pues ya no podría aquí, entonces vuelvo a reiniciar la secuencia. Bien, ¿dudas o preguntas con este programa? Ahí. ¿Con el código? ¿Con alguna situación? O sea, ese se puede hacer, ¿va? ¿Vale? Sí, esto va a quedar como Bueno, como por ejemplo, ejercicio. como práctica ahorita. Sí. Bueno, ahorita en esas veces nada más los tomo como para que veamos los códigos y ustedes los dejo toda la semana para que puedan hacerlos y me los envíen. De hecho, digo, esa clase la voy a subir tanto en el Classroom como en mi canal de Sí. YouTube para que lo puedan estar checando. Igual, en caso de que tengan dudas o problemas con respecto tal vez a un... ¿Y la subes? ¿Perdón? Digo, si No, tienen... sí, sí, se haría favor de subirlo. Sí, Pues sí, todo, estaría padre. todo eso está, de hecho está grabando toda la clase. Digo, cualquier duda que tengan con respecto a cualquier situación de esas o los más problemas que vamos a ver ahorita, no Sí. duden en decirme, porque si no, pues sí me quedo como que igual de ver si realmente estamos viendo, no estamos viendo. Y es un Sí. poco preocupante. Igual, compañeros, que si van a ver el video, pues bueno, ya me hacen duda por cualquier duda. Entonces, si no hay dudas en este código, bueno, sí, ahorita hago No hay preguntas. que. Igual tampoco en la forma en cómo se crea esto. ¿Cómo, perdón? Igual tampoco preguntas en cómo hacer ese circuito. No, Y eso es, no vas a colocar los LED, nada más sí, de buscarlos. los dispositivos nada más. Muy bien, si no hay dudas, vamos a pasar a otro código. No estoy esperando. No, ya se ya quedó. Igual la iba a subir en la plataforma de Classroom el post para que puedan subir sus tareas. Ok. ¿Cuándo sube esta clase? Estoy acabando bueno, el programa de Zoom automáticamente crea un archivo MP4 con lo que termine de convertir, yo luego lo subo acabando la clase. Ok. Y entonces pasamos a otro código. Ya vimos cómo hacer sumas y restas. En el Zoom nada más las clases duraban 40 minutos o algo así. Y de hecho estoy esperando por qué no me ha mandado No se ha cortado. Sí, claro, no sé por qué. De hecho se está grabando. De hecho es lo que estoy esperando que me diga. No hacemos esto. Cerramos No, ahorita. ya llevamos más de 40 minutos, de hecho. Sí, de hecho ya va para la hora.
Claro, luego hacemos esto, voy a cerrar la sesión y vuelves a entrar para que no tengamos problemas. Ok.